buenas noches, bienvenidos a Brit Coaching. Mi nombre es Ivette Quintana. Gracias por estar aquí un martes más. Bienvenidos a todos los que están aquí en Zoom. Muchas gracias por conectarse. También a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchas gracias. Van a estar habilitados los chats para que participen. Ojalá tengan a la mano su ley aduanera. Si no, bajen la del diario oficial. Para que puedan participar. La verdad es que en esta ocasión me gustaría mucho que estuviéramos participando. Es un tema muy interesante. El día de hoy vamos a iniciar una serie de programas que vamos a tener acerca del pedimento aduanal o el pedimento aduanero. Va a haber, espero, van a ser más o menos 2 o 3 programas porque la verdad es que es un tema muy interesante y quiero tocar puntos que normalmente no se hablan, no se analizan respecto de lo que es el pedimento, que es nuestro documento principal, importantísimo en nuestra materia de comercio exterior. Nuevamente, gracias por su participación. Están los chats, les repito, ojalá que sí puedan participar, estar en esta interacción. Vamos a estar checando algunos artículos de la ley aduanera. Vieron en nuestro video de intro, pues estamos ya a 2 semanas prácticamente de iniciar nuestros diplomados. De verdad los invito a que se inscriban. Estamos abriendo ahorita 3 diplomados, lo que es ley aduanera, el tema de introducción al comercio exterior y aduanas, y nuestro taller, nuestro diplomado taller que vamos a tener acerca de la clasificación arancelaria más el NICO. ¿De acuerdo? Tenemos ahorita, cada diplomado tiene aproximadamente, es un tiempo de un mes. Vamos a estar trabajando 2 veces por semana. Vamos a tener también muchas cuestiones prácticas, material, etcétera. Los costos de cada uno de estos diplomados es de 899 pesos, pero ahorita tenemos promoción. De cualquier manera, mándenos sus inbox, mándenos sus mensajes para pedir informes. Están también ya publicados los horarios que tenemos. Tenemos horario matutino y vespertino, precisamente pensando, obviamente, en nuestros alumnos que se conectan. Me da mucho gusto verlos aquí. Ahorita los saludamos a todos, porque unos van en la mañana y otros en la tarde. Entonces, tener este tema, puedan cursar los 3 diplomados, incluso no tienen tema de traslaparse a los horarios, pueden tomarlos los 3 incluso. Y tenemos horarios en la mañana y en la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Les pedimos también que chequen nuestro canal de YouTube. Estamos como Brit Coaching Ivette Quintana. En este canal tenemos todos nuestros programas anteriores, así que si ustedes son nuevos, tengo gente nueva, muchas gracias ahí. Están conectándose varias personas nuevas, gracias. Ahí van a encontrar los temas que hemos estado viendo desde el año pasado, temas muy interesantes. Tenemos el tema del TEMEC, tenemos tema de Incoterms, las etapas de la operación aduanera. Hay muchos temas muy interesantes de manera gratuita y están en nuestro canal de YouTube. Solo les pedimos que se suscriban, activen la campanita para que les sigan llegando sus notificaciones. Y en nuestro Instagram, que también estamos como Brit Coaching, pues ahí les estamos dando actualizaciones. Tenemos un canal ahí también para estarles informando lo que se está publicando en el diario oficial. Entonces, bueno, y nuestro Facebook, que es donde nos conectamos cada martes. Invitarlos el jueves también, vamos a tener un programa especial, invitados especiales también. Pero bueno, vamos a entrar en materia para checar este tema. Vamos a hablar acerca del pedimento. Obviamente, bueno, pues recuerden que nuestros temas están dirigidos a estudiantes, a todos aquellos que están iniciando con estos temas e incluso para todos aquellos aduaneros que ya tienen mucho tiempo. De verdad, les pregunto, ¿saben cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de pedimento? Por ahí tenemos invitados también del SAT. ¿Cuál es la definición? O sea, ¿qué nos establece la ley aduanera acerca de lo del pedimento? O sea, sí sabemos, ya mucha gente que estamos en este medio, pues sabemos que es el documento con el cual, bueno, pues realizas la importación, la exportación, pero de verdad no hemos entrado a un análisis de lo que es el pedimento, la importancia del pedimento, y eso es lo que hoy vamos a ver en esta parte. En esta parte número 1 vamos a estar platicando acerca
de esta definición tan importante que se crea a partir de 2013. Para muchos de nuestros invitados, bueno, pues son millennials, la verdad es que no tenían idea en ese 2013 cuando ya muchos de los que estamos aquí contemporáneos, y mis invitados también ahí, saludos a varios que están ahí del SAT, ya teníamos nosotros el contacto con el pedimento, no teníamos en la ley una definición, no existía como tal un concepto, una definición en la ley aduanera hasta 2013. ¿De acuerdo? Aparte de todo este tema que entra también la cuestión de el tema de la definición, pues cambia todo nuestro esquema. Nosotros estábamos acostumbrados a ver el pedimento físicamente, a nosotros nos tocó ver el pedimento físicamente, unos pedimentos de este vuelo, porque tenías que ponerle, obviamente, pues venían todas las fracciones arancelarias, la descripción, venían todos los documentos, hoy llamados e-documents, venía todo, entonces había pedimentos así de delgaditos y así de gruesos. Nosotros todavía nos tocó en esa etapa en el SAT, cuando estuve trabajando muchos años ahí también en el SAT, en aduanas, pues nos tocó ver todavía el pedimento físico cuando llegaba el transportista a los módulos a entregar el pedimento como tal, con todo, con todo, factura, o sea, venía hasta las facturas, las regulaciones y restricciones en original. Era un tema de verdad increíble y que se prestaba a muchas cuestiones. Con la tecnología empieza todo este cambio, entra la BUCEM, la ventanilla única de comercio exterior mexicano, entra a hacer esta cuestión en 2011, empieza a hacerse toda esta cuestión, volverse un tema más electrónico, y bueno, pues hoy en día debemos de tener frescos conceptos que vamos a ver hoy, como documento electrónico, documento digital, el SEA, son cuestiones que tú debes de saber, el DODA, qué es el DODA, el pedimento, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ver esta primera parte, hacer un análisis de este concepto, que te quede clarísimo qué es el pedimento, la importancia que tiene este documento, que de verdad es muy importante que entendamos que todo aquel consignatario, importador, exportador debe tener sus documentos electrónicos, debe tener sus documentos digitales, su pedimento, porque se acostumbran a dejarle todo a la gente aduanal y después vienen las auditorías y es un tema realmente complicado, ¿de acuerdo? Y esperamos que nos alcance el tiempo en esta clase, si no, bueno, pues vamos a empezar a ver los tipos de pedimento. Vamos a analizar el anexo 22, vamos a entrar a los apéndices, al llenado, vamos a estar hablando también del anexo 1, que ahí todos nuestros expertos, el anexo 1, que me digan en qué parte del anexo 1 está el pedimento. Muchas veces ni siquiera sabemos que en el anexo 1, donde vienen formatos, ahí encontramos nuestro formato completito del pedimento. Entonces, bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo en estos programas. Vamos a entrar en materia. Un saludo de verdad a todos los que nos están viendo. Tengan ahí a la manita les pido que tengan a la mano su ley aduanera para que puedan participar, que esa es la idea. El día de hoy vamos a estar viendo varios artículos. Voy a compartirles en este momento la presentación. Déjenme la ubico, denme un segundito. A ver, aquí está. Déjenme ver si ya está. Aquí está. Ok. Ya ahí la estamos viendo en nuestra presentación. Bueno, pues el tema de hoy es el pedimento aduanal o pedimento aduanero. Y vamos a empezar por algo muy, muy importante. ¿Qué es el pedimento aduanero? ¿No? ¿Dónde lo vamos a encontrar esta definición muy importante? Alumnos, todos aquellos que estamos iniciando en estos temas, no debemos perder de vista esta cuestión, que es el pedimento. Lo vamos a encontrar regulado en el artículo 2, fracción 16 de la ley aduanera. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ahí viene nuestra definición de lo que es el pedimento, definición obviamente que llega, ¿sí? Llega el 9 de diciembre de 2013, es hasta el 9 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial
que tenemos ya los aduaneros un concepto de lo que era el pedimento, porque realmente era muy complicado y a veces incluso para los juicios, tenemos, les repito, nos acompaña gente del SAT, era complicado a veces establecer o definir qué era ese documento. Sabíamos pues que es un documento, si era un documento público, un documento privado, en qué momento se convertía de público a privado o cuáles eran sus efectos, porque bueno, empezaba siendo un documento donde el importador o exportador vaciaba ciertos datos, pero después se convertía en un documento público presentado o si era, no era, realmente un tema complicado para establecer, perdón, los alcances o qué era el pedimento. En esta fracción 16 vamos a tener esta definición que vamos a analizar parte por parte. El pedimento es una declaración en documento electrónico, ¿de acuerdo?, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destina, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada y salida al territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Ok, pero ¿esto qué es? ¿Sí? Obviamente se escucha un poco rebuscado, precisamente por eso hoy vamos a analizar, para que no tengamos duda y no se nos vuelva a olvidar qué es esto. Vamos a hacer este análisis a esta fracción 16 de la ley aduanera. Primeramente, es importante saber que el pedimento aduanal es una declaración, ¿de acuerdo? ¿Por qué es una declaración? Tenemos en pantalla lo que establece en la definición de la Real Academia, que es qué se entiende por declaración, y vemos que es el derecho, la manifestación bajo juramento, ¿no? Comunica una situación que ha sido percibida y que evoca hechos que pueden constituir base para la determinación del objeto de prueba en particular. Obviamente es un concepto en general. Obviamente, en otras palabras, bueno, una declaración es un modo de manifestar algo. Entonces, se está manifestando algo que se está realizando, que se está haciendo, y que incluso debemos también saber que esta declaración, las declaraciones manifestadas ante una autoridad, obviamente pueden llegar a tener incluso sanciones. Sabemos que en el tema penal, pues el establecer esta cuestión, el declarar falsamente, pues también tiene consecuencias. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pues que nuestra declaración aduanera, o por qué se llama al pedimento, porque este documento le voy a llamar que es una declaración. Bueno, pues porque es el acto en donde el consignatario, recordando que el consignatario es aquella persona que tiene este derecho respecto de la mercancía, la reclama, incluso al transporte para realizar la operación, y es el consignatario. Entonces, el consignatario, el importador o exportador de las mercancías, o sea, el dueño de las mercancías que se van a importar o exportar, van a manifestar a través de este documento su deseo de realizar un trámite. Vamos a ver cómo se realiza este trámite, cómo realizamos la captura y cómo se transmite también el tema del pedimento ante la autoridad aduanera. Entonces, es una declaración precisamente porque estoy manifestando mi voluntad como dueño de la mercancía, y yo le estoy diciendo a la autoridad, a ver, autoridad, a través de este documento yo me llamo fulano de tal, tengo un domicilio en tal, mi RFC es tal, la mercancía que voy a importar o exportar es tal. A través de la clasificación, manifiesto que soy el productor o manifiesto que fulano es el proveedor, ¿de acuerdo? Tiene tanto costo a través de la información de la factura que se vierte en este documento, los impuestos, obviamente al clasificar la mercancía,
de acuerdo a la LIGIE, a la tarifa, son tantos. Es decir, estoy estableciéndole a la autoridad. La autoridad no sabe. La autoridad no sabe qué mercancía es la que se va a importar o exportar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú de primer momento tienes un contacto con el proveedor o tú como exportador, tú sabes qué mercancía vas a vender, qué mercancía le vas a mandar a tu cliente, pero no lo sabe la autoridad. La autoridad lo primero que va a tener es a través de este documento que tú al generarlo al agente aduanal, se va a transmitir por el sistema electrónico aduanero que vamos a ver más adelante, y entonces es cuando la autoridad aduanera tiene conocimiento, pero no físicamente, sino de lo que tú le estás dando a conocer. Entonces, por eso es muy importante establecer que el pedimento es una declaración. Yo le estoy en mis facultades, en mi derecho, le estoy manifestando a la autoridad qué es lo que voy a importar o exportar, qué régimen le estoy dando, de qué país viene la mercancía, a dónde va esta mercancía, qué tipo de Incoterm, es decir, toda la información que vamos a establecer poco a poco que conforma el pedimento. Entonces, esta es la razón principal de por qué es una declaración, y es la primera parte de nuestra definición en este artículo 2, fracción de 16, que nos dice que el pedimento es una declaración, es decir, te está reconociendo, o yo como autoridad voy a reconocer lo que tú me estás diciendo. Cuando entonces, autoridad, tengo ya este pedimento, ¿y qué es lo que va a pasar? Que tú tienes que presentar esta mercancía a despacho aduanero, tienes que presentarla ante la aduana, y entonces ahí viene la verdadera historia, la verdad de las verdades, y voy a ver si lo que tú me declaraste, me dijiste en este documento, realmente es lo que me está cuadra físicamente, porque ahí es donde empata en la aduana, tanto a la entrada, a la importación o la exportación. La autoridad aduanera va a hacer un análisis, va a verificar precisamente que la mercancía físicamente corresponda a todo lo que tú declaraste en este documento, que se supone que es verdad, ¿de acuerdo? Y si no es así, entonces vienen las sanciones. En este caso no estamos hablando de que sea una sanción corporal para el importador-exportador como en el caso penal, pero sí vienen sanciones, vienen multas de embargo de mercancía, suspensión en el padrón de importadores, las multas, ¿de acuerdo? Entonces, este obviamente es la razón muy importante y por qué me interesa mucho que desglosemos este concepto, porque mucha gente no entiende y sobre todo no entiende la importancia, ¿no?, de los datos que se tienen que vertir. Muchos importadores, muchos exportadores, productores le dejan la opción a la gente aduanera. Tú llena el pedimento, o sea, es un requisito, es un documento, vamos a ver la importancia y no debe ser tomado así. Mucho menos cuando la declaración, aquí acuérdense que va a ir en, o sea, todo lo que no corresponda, ¿contra quién va a ser el responsable? El importador, el exportador. Hay responsabilidad solidaria a la agente aduanal en ciertos casos, pero simplemente el hecho de que tú manifiestes datos a lo mejor falsos en la factura, ahí no entra el agente aduanal, porque tú realizaste la información con el proveedor, tú hiciste la negociación, el acercamiento, el agente aduanal lo único que hizo fue recibir la factura, él vierte los datos, y mientras estos datos él compruebe que son los que tú estableciste en la factura, si el día de mañana la autoridad verifica y checa que el proveedor no existe, ¿no?, pues obviamente esta responsabilidad ya no es compartida. Entonces es muy importante, empresario que nos ves, estudiantes que están preparándose para asesorar o que van a hacer sus propios negocios, tienen que tener mucho cuidado en la información a quien compran, a quien venden, y sobre todo que la información que se vierta en este pedimento sea fidedigna y clara, ¿de acuerdo? Porque es tomada como una declaración. Vamos a seguir con su artículo 2 de la fracción 16, lo estamos analizando, estamos viendo el concepto del pedimento para los que se están conectando. Es una declaración, dice el pedimento, la declaración en documento electrónico.
Ok, ¿qué es un documento electrónico? Afortunadamente, el legislador, para no caer en un tema de qué es un documento, si es, no es, bueno, pues también en esta reforma de diciembre de 2013 y tuvo otra adecuación en el 2018, el artículo 2 también, que se convierte en un artículo donde vienen muchos conceptos, en su fracción 13 nos establece que es un documento electrónico. Y en este artículo 2 viene precisamente, vayan subrayando su ley, esto es muy importante, pónganle ahí sus posts para que no se les olvide, lo que es un documento electrónico. Acuérdense que es el pedimento. El pedimento es un documento electrónico. Y el documento electrónico es todo mensaje que contiene información escrita en datos generados, transmitidos, comunicados, presentados, recibida, archivada o almacenada por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. Aquí en este punto entendemos el pedimento, no vamos, aun cuando tenemos acceso a él físicamente a través, lo podemos imprimir del anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior, en el apartado de ahí viene el pedimento. Lo que se hace es que se entra a la ventanilla única, obviamente con la e-firma, y ahí se establece en las operaciones de comercio exterior el llenado del pedimento. Entonces, es un formato. Vamos a poner un ejemplo como cuando hacen alguna solicitud para la escuela o algún trámite y les piden llenar, está ya establecido en pantalla el formato y lo único que haces es vas llenando los espacios. Eso es un documento electrónico. Tú lo que haces es llenar datos, entonces ahí se está estableciendo que yo voy a vertir estos datos en ese formato. ¿De acuerdo? Ese es el pedimento. Voy a pedirles ahí si alguien me puede apoyar para leer la definición del documento digital. Por favor, el documento digital viene en este mismo artículo 2, fracción 14, dice lo que es el documento digital. Alguien que nos pueda apoyar y abrir su camarita o simplemente leerlo, no hay ningún problema, no es necesario que abran su cámara para que nos ayuden, nos apoyen en leer esta fracción 14 de este mismo artículo 2. Alguien que levante su manita, por favor, para leer este artículo, del artículo 2, la fracción 14, que es precisamente el documento digital, que es muy importante tener esta diferenciación entre el pedimento, que es un documento electrónico que voy a llenar físicamente, y de aquel que voy a presentar como e-documents. Dani, ¿alguien por ahí está levantando la manita? No alcanzo a verlos. Documento digital. Ok. Artículo 2, fracción 14. Gracias. Documento digital. Todo mensaje que contiene información o reproducción electrónica de documentos escritos o impresos, transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada o almacenada por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. Muchas gracias, qué amable. Así es. ¿Estos qué son? Tener mucho cuidado cuando establecemos y sobre todo ir tomando este tecnicismo. Es muy importante que en comercio exterior tú hables con un lenguaje ya técnico. Cuando estamos hablando de un documento electrónico, inmediatamente es el pedimento. ¿Okay? Cuando hablas de un documento digital, es una transmisión, es decir, es un escaneo. ¿De acuerdo? No estás teniendo la manipulación de este documento, no lo llenas. Ya es un documento que se generó en un primer momento y que lo único que vas a hacer es que lo escanean o tú lo escaneas y entonces es parte de este pedimento y son los llamados e-documents. Los e-documents son documentos digitales. No te confundas, por favor. Ejemplo de ellos es la misma factura en caso de que la tengas que escanear, que normalmente, bueno, pues se hace a través del acuse de valor y ya se hace también que se cargan los datos como un documento electrónico, pero por ejemplo, cuando tú solicitas una NOM, realizas un cumplimiento de NOM o sobre todo en las regulaciones y restricciones no arancelarias,
cuando tienes que solicitar alguna certificación, algún permiso, algún documento, algún trámite ante otra secretaría derivado de tu proceso o tu certificado del Consejo Regulador, cualquier documento que ya está emitido, o sea, que tú no lo estás generando, que lo único que vas a hacer es escanearlo para poderlo, al momento de que cargas tu pedimento, tienes que subir tus archivos. Es como cuando mandas un correo electrónico, este es el ejemplo clarísimo que les pongo incluso a los alumnos, un correo electrónico, haces tu correo, pones tu información y adjuntas alguna presentación, adjuntas tu acta de nacimiento, algún documento que tú adjuntes, eso es un documento digital. Y de esta misma manera se opera cuando tú llenas el pedimento y acuérdense que para mandar el pedimento hay que cumplir con estas regulaciones y restricciones, las NOMS también ya son parte de estas regulaciones, y entonces se hace a través de ¿qué? De estos escaneos, de estos documentos que te mandan incluso las secretarías a tu correo, ya encriptados, donde te autorizan alguna validación, te autorizan alguna certificación, y entonces los tienes que poner como parte de estos e-documents, de estos documentos anexos al pedimento, obviamente para que en el momento en el que se transmita a la autoridad aduanera, ¿sí? Y tú posteriormente puedas ya pagas tus impuestos, la gente aduanal paga los impuestos al comercio exterior y puedas entonces presentar tu mercancía de despacho, no tengas ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, esos son la segunda parte de este concepto. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, por favor está el chat, tanto de Facebook como aquí en Zoom, para cualquier aclaración. Dentro de esta definición, continuamos y dice, pedimento ya vimos que es una declaración que es en documento electrónico, ahora fíjense, dice, generada y transmitida respecto del cumplimiento de ordenamientos que graban y regulan la salida y la entrada de mercancías. Ok. ¿Qué es esto de generada y transmitida? Lo que platicamos. Se tiene que generar a través de la ventanilla única de comercio exterior mexicano. Entras, ustedes pueden tener acceso y tendremos en algún momento también durante este año un ejemplo práctico de cómo entrar a la ventanilla única. Tenemos que entrar con nuestra firma electrónica y se empieza a generar el pedido. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos generado, ya llenamos el pedimento, ya tenemos nuestros e-documents también respecto de la clasificación de la mercancía, acuérdense, pues tenemos que cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria dependiendo de lo que estamos importando o exportando. Y bueno, una vez realizado esto, entra en acción nuestro artículo 36 de la ley aduanera. Esto es muy importante. La transmisión del pedimento y sus e-documents es a través del sistema electrónico aduanero, también conocido como SEA. Es decir, tú generas el pedimento, se paga el pedimento, la gente aduanal paga el pedimento y tiene que se hace esta transmisión, que es en el momento en que la autoridad conoce ya de tu información y desde este momento entran en acción ya las facultades de comprobación por parte de la autoridad, ¿ok? Y este artículo 36 de la ley aduanera es muy importante, son de los artículos que son cajón, o sea, lo que es el 35, el 36, el 43, son artículos que de verdad, chicos, que nos acompañan, deben de tener muy claro, 36A también. Entonces dice el 36, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, destinándolas a un régimen aduanero, están obligados, es decir, tú vas a importar, a exportar, ya sea de manera temporal, definitiva, por alguno de los tipos de regímenes que vamos a ver más adelante, tienes la obligación de transmitir esa información que estás declarando en este documento a las autoridades aduaneras. Entonces, lo tienes que transmitir.
Es decir, no vas a algún lugar a la aduana y presentas la información, ni la mandas por correo electrónico, ni no. Tiene que ser a través de la DUCEM y se activa lo que es el sistema electrónico aduanero, ¿ok? A través de este sistema electrónico aduanero que tienen acceso los agentes aduanales, entra también este sistema que es la prevalidación, ¿ok? Entonces, este sistema electrónico aduanero, conocido como SEA, donde vas a transmitir el documento electrónico, que es el pedimento, obviamente con la información referente a las mercancías, ¿no? En términos, bueno, de lo establecido en la ley. Y aquí les quise dejar esta parte, empleando que la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio electrónico tecnológico de identificación, que en este caso pues la mayoría de las veces la firma electrónica así de. Una vez que tienes esta transmisión, aquí también este 36 nos establece que ese pedimento obviamente se va a prevalidar, se establece ya, tenemos ya nuestro documento electrónico, se debe presentar en dispositivo tecnológico o un medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. O sea, está diciendo, este documento se convierte en lo que conocemos también como el DODA, el documento, ¿sí? Este documento de operación para despacho aduanero conocido como DODA, y lo vas a presentar, ¿sí? Que el DODA lo vamos a ver más adelante. Lo vas a presentar que ante las aduanas para que activa este mecanismo de selección. Hay conceptos a lo mejor que son nuevos para ti. Yo te invito de verdad que chequen nuestros videos. Ahí tenemos todo este proceso. Vimos las etapas de la operación aduanera, que las vamos a retomar más adelante, donde puedes ver todo este esquema, cómo se realiza la operación. De cualquier manera, un momento más lo vamos a checar. Debes entender también que esta firma electrónica avanzada, el sello, tiene o produce los efectos, fíjate bien, produce los efectos de la firma autógrafa, ¿de acuerdo? Entonces la responsabilidad indudablemente es de quien está activando su firma electrónica y siempre es del importador al exportador, ¿de acuerdo? El agente aduanal, él entra, una vez que tú activas el sistema o entra con tu firma, porque muchas veces se la proporcionan a los agentes aduanales, el agente aduanal lo único que va a hacer es validar la información, lo que a él le corresponde. Acuérdense que tiene obligaciones, el 54 de la ley aduanera nos establece obligaciones del agente aduanal respecto del régimen de la clasificación arancelaria. Incluso yo puedo decir, y siempre lo he dicho, que también del tema de la determinación de las contribuciones, porque estas surgen derivadas de la clasificación. El agente aduanal, al clasificar la mercancía, pues obviamente lo que él va a hacer es determinarte cuántos impuestos se van a pagar, qué tasa, respecto de esta clasificación arancelaria. Continuamos con esta definición. En el punto número 4 vemos conforme a las leyes de la materia. Es decir, en nuestra definición nos dice que en la que se contiene la información relativa, bueno, y se regula, respecto al cumplimiento de ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. El artículo primero de la ley aduanera, también debemos de tenerlo muy claro, nos establece. Esta ley, la ley aduanera, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional, la salida del mismo, de los medios que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada fiscal. Acuérdense que tenemos también que el Código Fiscal de la Federación se aplica de manera suplente. Entonces, dentro de este tema, también nos establece que el pedimento debe tener una serie de ordenamientos jurídicos lógicos aplicables. En este caso, debemos tener muy claro lo que establece la ley aduanera, el reglamento a la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior y principalmente la ley de los impuestos generales de
exportación. Los pongo en pantalla y de verdad, estos ordenamientos son los principales, además del Código Fiscal de la Federación, son ordenamientos que debemos de tener muy presentes, ¿sí? El pedimento, aun cuando está su definición en la ley aduanera, lo que genera y lo que vamos a ver que se genera es nuestro parteaguas, es nuestro inicio de todo un despacho aduanero, de todo un procedimiento que se regula precisamente en todas estas leyes. ¿De acuerdo? Número 5 nos dice también en su definición de, estamos analizando artículo 2, fracción 16, y dice en la que se contiene la información relativa a las mercancías, al tráfico, al régimen aduanero que se destinan a estas mercancías. Entonces, contiene obviamente información, ¿quién? El pedimento. El pedimento va a contener una serie de información que vamos a analizar y vamos a ver de dónde sale esta información o cómo la voy a, de dónde se obtiene y luego cómo la plasmo en este documento. Porque el pedimento es una serie de claves impresionantes, no sé si muchos lo han visto, vamos a verlo en la siguiente sección, vamos a ver un pedimento para que vean ustedes cómo se actúa a simple vista. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, hace más de 18 años, la verdad es que me quedé, dije, ¿esto qué es? No le entendía, todo viene en claves, todo trae numeritos. Entonces, si tú no conoces que esos numeritos los tienes que ir descifrando con el anexo 22 y sus apéndices, de verdad que es un tema muy complicado, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué contiene el pedimento? De acuerdo a la definición de este artículo 2, fracción 16, pues contiene información relativa a la clasificación arancelaria. Recordemos que nuestra clasificación arancelaria es la columna vertebral de nuestro comercio exterior. Tú tienes una mercancía, ¿ok? Pero tú debes buscar este código, ¿sí? Este número, esta fracción arancelaria, ahora más el NICO, el número de identificación comercial, para establecer qué es lo que te va a ayudar a saber la clasificación arancelaria. Te ayuda a conocer, obviamente, el número que le va a corresponder de fracción y NICO, la descripción de la mercancía, si tiene que cumplir una regulación o restricción no arancelaria o una norma oficial, es decir, algún requisito para qué, para que entre a nuestro país o para que salga y entre al otro país donde va a llegar esa mercancía. Entonces, esto nos ayuda a la clasificación arancelaria. También a que nos ayuda la clasificación arancelaria, obviamente, a determinar los impuestos. Vamos a utilizar con ayuda de la LIGE, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la tarifa, qué tipo, qué arancel, ¿sí? Ad valorem, acuérdense que es un porcentaje, qué arancel va a pagar esa mercancía, ¿no? Si tiene que pagar también impuestos, algún otro tipo de impuestos. Entonces, básicamente, es muy importante el tema de la clasificación y viene en esta parte del pedimento. Vamos a ver dónde se establece, cómo se establece físicamente en el documento. Viene además el tema del tráfico. El tráfico, acuérdense que nuestros principales tráficos son 4. Es si se va a llevar, si va a ingresar o va a salir la mercancía vía terrestre, si va a salir o entrar la mercancía vía aérea, si va a salir o entrar de manera a través de un transporte marítimo o ferry. ¿De acuerdo? Entonces, esto también viene regulado en el pedimento. ¿Qué otra cosa importante viene en el pedimento? También el régimen aduanero. Muy importante. Tenemos qué tipo de operación vamos a realizar. Si es una importación o exportación definitiva, temporal, si va a depósito fiscal, si va con un tema simplemente de tránsito de un lugar a otro, de una aduana a otra, si va para un régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, o va para recinto fiscalizado estratégico. Si tú eres nuevo en este tema, no te preocupes, vamos a tener también un tema muy interesante acerca de los regímenes aduaneros. Un tema muy importante, no tenemos más, ¿de acuerdo? No hay otro tipo de, tú quieres importar o exportar una mercancía, tienes que elegir de estos 6 regímenes cómo la vas a ingresar. Si la mercancía va a ser para comercializarse
en el país de manera definitiva, ya sea Impo o Expo definitiva. Si lo que vas a hacer es traer simplemente una mercancía, a lo mejor en el mismo estado para una exposición, para un evento, pues es una importación temporal que va a retornar en el mismo estado. Pero si traes mercancía que trae rollos de tela a lo mejor y van a ser transformados, pero se regresan al país de origen, estoy dando ejemplos rapidísimos, pues solamente es un tema de una importación temporal para elaboración y transformación de preparación de mercancía, ¿no? Vas a traer una mercancía, a lo mejor algún almacén para darle, no puede entrar directo porque tiene que haber un cumplimiento de alguna uva, de alguna unidad de verificación, tienes que etiquetarlo, o quieres que obviamente se revise esta mercancía antes de que la presentes a despacho, pues entra depósito fiscal, tenemos ahí restricciones respecto de ciertas mercancías, ¿no? O a estos recintos especiales, estos lugares que se han creado para dar una facilidad donde entran el recinto fiscalizado o el estratégico, pues obviamente ya son lugares donde te brindan todo el servicio, ¿no? Si tú quieres traer una mercancía para transformar, ahí te rentan hasta la secretaria, te rentan todo, te rentan. El transporte, es un tema muy interesante para poder obviamente traer tus mercancías y transformarlas. Normalmente es una opción que tenemos también para llevar y traer mercancías. Entonces, toda esta información, fíjense, es el pedimento, viene todo, o sea, es un todo. La autoridad aduanera necesita este documentito de una hoja, una cuartilla o dos, para saber todo esto. Es un mundo de verdad, si se dan cuenta. Además, viene también otro punto muy importante que no lo establece la definición, pero obviamente es parte del pedimento también, que lo vamos a ver más adelante, es pago de impuestos al comercio exterior. Ahí se establecen qué tipo de impuestos, viene la información también del proveedor, del agente aduanal, si vienen algunas cuestiones, si estás cumpliendo con algún tratado, algún trato preferencial, algún identificador respecto de la mercancía. De verdad, en el pedimento contiene todo el trámite, y de ahí vamos viendo, te vas dando cuenta de la importancia de la información. Por eso es una declaración, y por eso necesita esta declaración cierto tecnicismo, cierta expertise, para obviamente saber qué es lo que voy a declarar en este pedimento, ¿no? Debes de tener obviamente estos puntos. Si tenemos, Dani, si me puedes hacer alguna pregunta, si tenemos algún tema también ahí en el Face, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver esta otra parte, nuestra segunda parte de este día. Vamos a analizar el otro punto, va a ser la importancia. Ya vimos entonces este tema de la definición. ¿Qué debes de tener sumamente ahí muy claro? Es una declaración, ¿no? Es un documento electrónico, ¿de acuerdo? Es un documento que debo yo llenar con ciertos datos. Es un documento básicamente en el que debo de establecer o debo regularlo a través de ciertas leyes de las cuales debo tener conocimiento, ley aduanera, reglamento. Debo de tener también este tema de las regulaciones y restricciones, las reglas generales, la TIGIE, ¿de acuerdo? Debo también tener este tema muy claro, que toda esta información, una vez que yo la llene, tengo que transmitirla ¿a dónde? Al sistema electrónico aduanero, y que contiene información sumamente importante. De esta manera, de verdad, tenemos claro lo que es este punto. No se te va a olvidar, creo yo, y con esto empezamos a ver y vamos a ver la importancia. Son 5 puntos que no debes de olvidar. ¿Por qué es importante el pedimento? Fíjate, el documento, el pedimento es nuestro documento por excelencia, ¿de acuerdo? En materia de comercio exterior, si tú quieres importar o exportar, nuestro documento vital es el pedimento. Como a lo mejor en un tema contable, podríamos decir que son las declaraciones anuales, trimestrales,
En materia de comercio exterior, nuestro documento máximo importante por excelencia es ¿qué? El pedimento, que acabamos de ver, no lo olviden, artículo 2 de la ley aduanera, fracción 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante, número 2, el pedimento? Es un documento electrónico utilizado en materia de comercio exterior y aduanas para que, fíjense bien, para amparar la legal importación o exportación de las mercancías. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Este documento electrónico, que ya vimos también por qué es un documento electrónico, es el documento con el que vas a amparar que tú realizaste, o sea, que tú importaste o exportaste las mercancías. ¿Qué pasa cuando ya realizaste todo tu despacho, tu mercancía ya llegó a tu lugar, a tu empresa, te lo entregan, etcétera? Y de pronto acuérdense que las facultades de comprobación continúan. Tenemos 5 años, la autoridad tiene 5 años para hacer una revisión. Entonces, ¿qué sucede? Este documento es el que te va a amparar, ¿sí? Ante la autoridad, si tú lo, sobre todo si viene a tu nombre. ¿Qué sucede? Me preguntaban, bueno, a ver, pero si yo no lo importé. O sea, finalmente lo importó Manuel, yo, Ivette, lo compré y lo estoy vendiendo. Ok, debes de tener entonces ya una factura, un CFDI ¿de quién? De Manuel. Pero como es mercancía, ¿sí? Una mercancía extranjera, una mercancía que no, de alguna manera no se produce, por ejemplo, en el territorio nacional, pues entonces no estaría mal, yo siempre se lo recomiendo, pues que si está en sus posibilidades o anoten la factura en el CFDI de dónde viene esa mercancía, con qué pedimento se importó, ¿sí? O incluso te regalen una copia. Si no es así simplemente con tu factura de compra, ¿sí? A Manuel, por ejemplo, su CFDI, pero sí tiene que venir datos de que esa mercancía en su momento se importó legalmente. Y si viene a tu nombre, si tú la estás importando, obviamente debes de tener este documento, el pedimento. No pase que de pronto tienes mercancías, tienes maquinaria, tienes mercancía, llega la autoridad a hacerte una visita domiciliaria, te pregunta por esa máquina, por ese tractor, por esa ropa, por esa tela, y te pregunta, legal estancia de esta mercancía, necesito su factura o pedimento y no lo tienes. ¿En qué calidad está esa mercancía? Ilegal. Esa mercancía cae como una mercancía ilegal y se considera, déjame te digo, mi estudioso aduanero, es contrabando. ¿De acuerdo? Entonces, no solo vas a tener un embargo de esa mercancía, vas a tener un tema de un procedimiento administrativo en materia aduanera, multas, sino también puede llegar a configurarse un delito, un 102 del Código Fiscal, un contrabando, porque no tienes mercancía de carácter extranjero o una mercancía donde no estás acreditando la legal importación y exportación. ¿Cómo entró esa mercancía al país? ¿Cómo lo vas a acreditar? A través de un pedido. Además de esto, también tienes que tener muy claro el 146 de la ley aduanera. Vámonos al 146. Si alguien me apoya por ahí, o Dani, si lo checamos, el 146 de la ley aduanera es nuestro artículo por excelencia que nos da el punto, el parteaguas, para realmente establecer que la autoridad te lo debe reconocer como el documento con el cual tú vas a amparar la tenencia, ¿sí? O sea, que tienes ¿por qué tienes esa mercancía en tu poder? ¿O por qué la vendiste? ¿Porque era mía? Porque aquí está el pedimento donde yo importo, exporté. Donde también te ampara el punto de transporte, si tú estás transportando esta mercancía, ¿por qué la estás transportando? O el manejo, es decir, el tener tú esta mercancía o poderla vender, ¿por qué? Entonces, el 146 nos establece, ¿lo tenemos por ahí, Dani? El 146. A ver, okay.
Así. No se preocupen. O alguien más que nos quiera ir. Participen, participen, chicos. Preguntas. Fíjense bien, nos dice el 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, ¿sí? Procedencia extranjera. Acuérdense que esto no nos aplica para mercancía nacional. Si la mercancía, tú eres productor y la estás llevando de aquí de Oaxaca o de la Ciudad de México a otro estado, provincia, en donde nos estés viendo, pues esto, ¿cómo lo vas a acreditar? Con un CFDI de traslado o de compra-venta nacional, un CFDI normal. Pero si esta mercancía es una mercancía extranjera, no va a bastar simplemente el CFDI. O un CFDI donde establezca a qué pedimento hace referencia, cómo entró esa mercancía, ¿sí? El número de pedimento, que lo vamos a ver también. La siguiente clase vamos a ver cómo se configura, cómo se establece este número de pedimento, de dónde viene, o tu propio documento, de acuerdo al pedimento. Y nos dice, la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberán ampararse en todo momento, en todo tiempo, por cualquiera de los siguientes documentos. Y nos da un listado. Y entre ese listado, obviamente, se establece la documentación aduanera, ¿sí? Que son documentos electrónicos, que obviamente es el pedimento. Y también nos habla de estos comprobantes fiscales digitales, los CFDI, que, les repito, tendría que ser un CFDI de traslado o un CFDI de venta, de compra-venta, haciendo referencia, siempre cuiden esa parte. Si ustedes no están importando o exportando, el que les venda, el que importa o exporte, al momento de darles su CFDI, que les establezca ahí la referencia en el propio documento. Se puede establecer en observaciones, ahí poner el pedimento. ¿De acuerdo? ¿Con qué documento electrónico, es decir, con qué pedimento ingresó esta mercancía? Muy importante porque muchas veces nos hablan, oye, aquí entrando en Oaxaca, en la entrada, o en Puebla, Veracruz, etcétera, me detuvieron la autoridad aduanera. Acuérdense que la autoridad aduanera no solo es a nivel federal, también está estatalmente habilitada a través del convenio de colaboración administrativo. Entonces, hay unidades de comercio exterior en las secretarías de finanzas de cada estado de la República Mexicana, porque sé que nos están viendo también de otros países. En la República Mexicana nosotros tenemos un esquema de auditorías fiscales, de actos de fiscalización por parte de una de las autoridades de comercio exterior a nivel estatal de finanzas. Entonces, de pronto los detienen, traes mercancía y no traes ni factura ni pedimento, pues solamente hay embargo de mercancía. Te darán el tiempo establecido, ¿de acuerdo? Para que tú acredites, si no lo traes en ese momento, pero finalmente el documento, el pedimento no tiene un tema de 5 años. En cualquier momento te lo puede pedir la autoridad y debes de. ¿Por qué es importante también el pedimento? Porque es el documento con el que vas a demostrarle también a la autoridad aduanera que esas mercancías importadas o exportadas se sujetaron a las formalidades del despacho aduanero. ¿De acuerdo? ¿Qué es el despacho aduanero? Artículo 35 de la ley aduanera. Otro de los artículos, ¿sí? También el artículo 35 nos habla del despacho aduanero, es otro de los artículos que debes de tener muy en cuenta, así como los que te mencioné del 2, el artículo 36, 36A, y 35 es uno de los artículos que prácticamente, no de memoria, la verdad es que yo siempre les digo a mis alumnos, no tiene caso y de verdad no se aprendan las cosas de memoria, no vale la pena porque de un día a otro te reforman, te derogan el artículo y de nada sirvió la quemada de pestañas. Entonces, sí tenerlos ubicados, eso sí es muy importante. Sí debes de tener ubicados dónde están estos artículos, porque obviamente pues tenemos que fundamentar en algún momento. Entonces, pero no aprenderlos de memoria. El artículo 35 nos habla
Para efectos de esta ley se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y de salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos, regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizarse ante la aduana. Entonces, aquí las autoridades aduaneras. Aquí es donde, bueno, pues ya entramos. El despacho aduanero es el proceso, son todos los actos, es una serie de actos donde entra desde el momento en que estás generando tu pedimento, el agente aduanal lo transmite, se busca la prevalidación, se transmite al sistema electrónico aduanero, lo presentas, ¿sí?, ante la aduana para activar el sistema de mecanismo de selección automatizado para determinar si a esa mercancía le toca rojo o verde, si entra la autoridad en acción, si va a hacer alguna verificación, si no, bueno, pues ya la mercancía pasó por este proceso. Ese es el despacho. Cuando la autoridad aduanera tiene conocimiento ya de lo que tú declaraste, pero no solamente en documentos, sino físicamente ya hay una compulsa, hay una revisión, y entonces si no hay un tema irregular, la mercancía se libera, libre de desaduanamiento, y entonces tú ya de esta manera tienes acreditado con ese documento, con ese pedimento, ya establece que el mismo ya fue desaduanado y ya es un desaduano libre de desaduanamiento, verde, por así decirlo, o aunque te haya tocado rojo una vez que subsanas, bueno, pues ya realizaste las formalidades del despacho aduanero, ya la autoridad prácticamente te dio palomazo para importar esa o exportar esa mercancía, y entonces eso el día de mañana, que tú tengas tu mercancía para transportarla, para manejarla, para venderla, etcétera, tú tienes este documento donde le dices a la autoridad, tú me revisas, o yo pasé por este sistema y mi mercancía está legalmente importada. Entonces, date cuenta que es muy importante el pedimento. No dejes a la ligera el hecho de que estés realizando operaciones y todo se lo dejes a la agente aduanal. Y no debes tú de tener tu número de operaciones aduaneras, tus archivos que te envíe el agente aduanal, te los tiene que enviar el agente aduanal. ¿De acuerdo? Este es parte del servicio que da el agente aduanal. Él genera el pedimento, él lo prevalida, él lo transmite, pero tiene que darte este acuse, ¿sí? Tiene que enviarte esta serie de archivos para que obviamente tú tengas todo tu respaldo, porque a la autoridad aduanera quien va a buscar de primera instancia es a ti, si estás siendo importador o exportador, a ti es el que te va a requerir. Entonces debes de tener estos documentos, y sobre todo si también estás importando o exportando mercancía, sobre todo importando, y tienes en tu almacén, en tu bodega, mercancías importadas, debes de tener tu pedimento, porque si llega la autoridad a hacerte una verificación de domicilio y no presentas este documento, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a embargar la mercancía, ¿de acuerdo? Y finalmente, el número 5 de esta importancia del pedimento es que es un documento electrónico que se transmite mediante el sistema electrónico aduanero para surtir sus efectos. Ya vimos este artículo 36 y efectivamente, en el momento en el que se transmite el pedimento, empiezan los efectos del mismo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque la autoridad aduanera fíjate bien, mucha gente cree que la autoridad tiene conocimiento de la información al momento en el que la mercancía se presenta a despacho al módulo de selección y empieza este proceso. No, la autoridad ya tiene conocimiento de la información desde el momento en que se transmite a este sistema electrónico aduanero. Desde